Bueno, estamos listos para empezar. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hoy es una plática interesante. Hoy me da mucho gusto tener en esta plática a 4 colegas, amigos, profesores. Incluso tenía mucho tiempo que no los veía y bueno, afortunadamente dentro de esta situación que está sucediendo, pues bueno, esta herramienta nos ha ayudado mucho a podernos juntar otra vez. Les recuerdo, bueno, soy el doctor Héctor G. Estamos transmitiendo en Monterrey, Nuevo León. Nos recuerdo nuestras redes sociales, estamos por Facebook, estamos por YouTube y en Instagram con nuestro canal Technology Project. Hay varias pláticas, varios colegas están aportando mucho información que nos puede ayudar. Al inicio de todo este rollo de la pandemia, una de las condiciones para iniciar este proyecto de pláticas era no hablar de COVID. Hay demasiada gente experta, gente realmente muy valiosa en las redes, hay demasiada información muy valiosa que la verdad es que ellos pueden solucionar gran parte de la información o dudas que tengan en relación al COVID. La verdad, estar hablando sobre COVID, yo creo que incluso llegó un momento que la gente ya estaba un poco cansada de estar hablando de COVID. Ahorita están muy de moda las vacunas y está muy de moda ahora la cuestión del regreso a clases, etcétera. Pero el día de hoy, esta es la primera plática que hablamos de COVID, porque hay gente que nos sigue preguntando de cómo está la situación real en Monterrey, en el estado de Nuevo León. Y quizás ellos vean información, las mañaneras del gobierno federal, veo las conferencias del estado de Nuevo León, y hay información que a lo mejor para la gente, les comentaba yo, que querían que la recibieran de un doctor más o menos local. O sea, yo quiero que el doctor Jorge o el doctor Raúl, la doctora Estrella, etcétera, que es gente que yo ya conozco, que es gente de la localidad, incluso en México, me pueda dar una información un poquito más detallada y real. Digo, a pesar de que pueda llegar Anthony Fauci a decirnos de que el COVID en los niños quizás no es tan común o que no va a pasar nada, a veces la gente necesita que su propio médico les diga que la situación o la situación real que está sucediendo. Entonces, me di a la tarea de buscar, aprovechar la amistad que tengo, de decir, bueno, déjame ver qué está pasando. Si la Secretaría de Salud a nivel estatal nos da un informe de lo que está sucediendo en la mayoría de los hospitales, específicamente en el sector público, sé que llevan una buena coordinación con los hospitales privados, pero sí me gustaría saber qué está sucediendo realmente en los hospitales privados, cómo está la situación en la cuestión de los internamientos, las complicaciones, incluso fallecimientos, etcétera, en el área pediátrica. Todo el mundo sabrá que si vemos a una persona hablando de COVID, muy probablemente va a ser un neumólogo, va a ser un infectólogo, va a ser un doctor de adultos. Es raro que yo vea a un pediatra hablando de COVID, porque como que no sé si sienten que los niños están protegidos y quizás no les han puesto mucha atención. Entonces, realmente una de las razones es, bueno, déjame realmente ver si realmente lo que está pasando en el mundo, alrededor del mundo, la estadística, etcétera, si se equipara a nuestra población. Entonces, el día de hoy tengo a 4 doctores que representan instituciones o hospitales, pudiera tenerme hospitales de mayor prestigio en la zona metropolitana y también en la zona metropolitana de Monterrey, y bueno, incluimos el área de San Pedro, que me permití decirles, ¿sabes qué? Me pueden echar una mano y bueno, cordialmente me aceptaron muy bien. Tengo a la doctora, empezando por las mujeres, a la doctora Estrella González. Ella es jefa del departamento de pediatría de todo el sistema Tech Salud. Estamos hablando del Hospital San José Tech Salud y el Hospital Zambrano Helio. Tengo al doctor Roberto Reyes, que es el jefe de pediatría del Hospital Ángeles Valle Oriente, al doctor Jorge Torres, que es el jefe de pediatría del Doctor Hospital, y bueno, tengo al doctor Raúl Garza, que es el responsable y jefe de pediatría en el Christus Muguerza. Entonces, prácticamente tengo a los 2 hospitales, Doctors y Muguerza, en la cuestión de la zona metropolitana de Monterrey, y en San Pedro, pues al Ángeles y al Zambrano. Entonces, yo creo que tengo un buen panorama, nos pueden dar un buen panorama de lo que está sucediendo. Sin tanto preámbulo, me gustaría empezar con la doctora Estrella, por las damas primero, darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todo tu público. Agradezco la invitación. Creo que es un buen foro. Gracias por compartir con gente tan importante como los doctores que nos acompañan esta noche. Perfecto. Me gustaría empezar con la doctora Estrella. Digo, a pesar de que fue maestra mía y gran pediatra, todos son pediatras con sus especialidades, así es que estamos hablando de gente bien preparada. Me gustaría
que nos diera un poquito el panorama que está pasando. Sé que el Hospital Zambrano y el Hospital San José tienen una unión, una comunicación, parte del mismo sistema de salud, y sí me gustaría que nos platicara un poco si realmente cómo está la situación en cuestión de las hospitalizaciones en los niños. Realmente hay muchos niños internados, tienen ciertas características especiales esos niños internados. ¿Cómo les ha ido en ese aspecto? Mira, Héctor, realmente nosotros observamos una curva que se empezó a desplazar a partir de más o menos junio. Los primeros meses, marzo, abril, mayo, tuvimos poco ingreso incluso de adultos. Pero a partir de junio, bueno, pues ustedes saben cómo ha ido la curva en el adulto, en el niño, en nuestra población. Yo te puedo decir que de nuestros pacientes pediátricos solamente el 1,4% ha enfermado por COVID. Algunos, la gran mayoría, te puedo decir que en total han sido 18 casos que ingresaron, que en el transcurso de su evolución la prueba salió positiva, de los cuales la gran mayoría ingresaron por vómito, diarrea, dolor de cabeza. Tuvimos un cuadro migrañoso que se había considerado migraña y que finalmente fue COVID. Y hemos tenido un buen número de casos, más o menos unos 22 en el 2020, de los pacientes que tuvieron coronavirus y que posteriormente realizaron el cuadro de PIMES, o sea, de procesos inflamatorios intensos que hicieron que se internaran para vigilancia y tratamiento. Dentro de este periodo de tiempo, realmente no hemos tenido niños fallecidos. Sí tuvimos niños en terapia intensiva, sí tuvimos niños con neumonía. Ninguno ha estado en ventilación prolongada. Ninguno ha tenido mortalidad por COVID, que eso es importante. Los pacientes más vulnerables obviamente son los más pequeños, los que han enfermado y han desarrollado PIMES, pero realmente se les ha detectado en forma oportuna y se les ha manejado y se ha estabilizado al paciente y se ha dado de alta. En nuestro hospital tuvimos 93 embarazadas enfermas de COVID y de esos niños afortunadamente se les hizo un triage para ver su estado, cómo se egresaban al alta, y de ellos no tuvimos ningún reingreso. El pacientito más pequeño que tuvimos internado por COVID, enfermo de COVID, fue de 25 días, un paciente que contrajo la enfermedad de sus padres, llegó deshidratado en estado de shock y tuvo que entrar a terapia intensiva. De ahí en fuera, sí tuvimos un paciente compartido de otro hospital con neumonía que estuvo en terapia intensiva, pero que salió adelante sin ningún problema. La afectación de nuestra población realmente ha sido benigna a comparación con Estados Unidos, que sabemos que hasta un 4% pueden terminar en terapia intensiva o intubados. Nosotros los cuadros que hemos observado, aparte del PIMS, que es el cuadro más grave que es interna, han estado bien. Bueno, creo que preguntaba a la doctora Estrella, digo, porque como ustedes sabrán, el Hospital San José concentró muchos pacientes de otros hospitales y prácticamente, digo, a menos que sea algo diferente, pero se catalogó como un hospital COVID, ¿no? Mira, realmente nosotros fuimos bendecidos de tener un hospital hermano, ¿verdad? Porque sí pudimos parar muy bien los casos y proteger a la población del resto de los pacientes contagiosos. Sin embargo, el hospital, pues no sabemos con exactitud cuando un paciente se ingresa si realmente su prueba va a salir positiva o no. Entonces, para propósitos prácticos, todos los pacientes que se reciben son hasta no demostrar lo contrario. Y eso nos ha permitido mantener una línea de aislamiento y de cuidado para el personal de la salud y de cuidado para nuestros pacientes,
en un nivel de protección muy alto. Entiendo que en otros hospitales también tienen hospitales hermanos y comparten como Muguerza otras líneas de servicio. Creo que la experiencia debe ser muy parecida a la nuestra. Es la primera vez en mucho tiempo que yo veo al sector salud y al sector privado trabajando en equipo, compartiendo experiencia, compartiendo lineamientos, con una apertura muy amplia, protegiendo a los pacientes, a nuestro personal y por supuesto a nuestros médicos. Perfecto. Raúl, tú que estás muy pegado ahí en el Christus Muguerza Alta Especialidad y el Hospital Conchita, no sé si sea algo similar a lo que está viendo el Hospital San José y el Hospital Zambrano. Hola Héctor, pues buenas noches y muchas gracias por la invitación. Realmente las cifras en los porcentajes son muy parecidas a lo que la doctora Estrella acaba de comentar. Nosotros en el grupo Christus Muguerza, que tenemos hospitales no nada más aquí en Monterrey, sino en otras ciudades, prácticamente todos fueron hospitales híbridos. Algunos tenían áreas grandes para atención de pacientes COVID y otros áreas pequeñas. Alta especialidad aquí en Monterrey es el hospital que tuvimos con un área más grande y bueno, aquí en Conchita, que es donde yo estoy físicamente, tuvimos un área pequeña de atención de pacientes. La realidad es que en la parte pediátrica como tal, el porcentaje de pacientes, en el 2020 se atendieron 1,914 pacientes COVID en el sistema Christus Muguerza y de esos el 1% fueron niños. ¿Sí? Las patologías en los niños fueron pruebas positivas asociadas a otro motivo de ingreso realmente. No tuvimos motivos de ingreso por neumonías, etcétera, en lo que fue el 2020. Tuvimos algunos empezando este año, pero ninguno llegó a estar en terapia intensiva, salvo que tuviera una situación por lo cual, vaya como antecedente, por lo cual estuviera en terapia. Tuvimos el caso aquí de una niña en Conchita que ha estado reingresando en varias ocasiones a terapia para administración de medicamentos, etcétera. Y en uno de esos reingresos le diagnosticamos, o se diagnosticó al reingreso que tenía COVID, realmente asintomática. Ella estuvo en el hospital por otra razón. Entonces, más o menos el 1% de los casos que se han visto en Christus Muguerza han sido pacientes pediátricos. No hemos tenido fuera de esta niña pacientes críticos, no hemos tenido fallecimientos, igual como lo mencionó la doctora Estrella. Y bueno, sí tuvimos un caso de un paciente con PIMS, pero estuvo en habitación, no estuvo en terapia intensiva y tuvo una muy buena evolución. En la parte de los recién nacidos, que es la otra parte que también nos corresponde a nosotros, pues Conchita dentro del grupo es el hospital que más nacimientos tiene. Nosotros en el mes de mayo del 2020 empezamos a hacer tamizaje de mamás, como otros hospitales también lo empezaron a hacer más o menos en esas fechas. Y de 52 pacientes que tuvimos durante el 2020 aquí en Conchita, mamás con prueba positiva, cabe aclarar que todas y cada una de ellas asintomáticas, solamente 2 de sus bebés resultaron con prueba positiva. Una fue un niño que nació a término, estuvo en un área, nosotros teníamos un área, un cunero COVID, y se fue a su casa sin ningún problema. Y el otro paciente es un bebé prematuro que nació hace 2 meses aproximadamente. La mamá salió positiva, asintomática, tuvo una ruptura de membranas y el bebé nació de 28 semanas. Y en las pruebas que tomamos dentro del protocolo que se toma en recién nacidos, la prueba de PCR le salió positiva, pero el bebé literalmente estuvo asintomático en cuanto a síntomas relacionados con COVID. Tuvo sus cuestiones por prematurez, pero no pudimos asociar nada a una cuestión por este virus, solamente la prueba positiva para el virus. Prácticamente les va bien. Nosotros sí tuvimos embarazadas que requirieron intubación, por lo menos 3 intubadas, y a las 3 se les hizo cesárea intubadas. Y afortunadamente las 3 salieron adelante, estuvieron varias semanas internadas y sus bebés salieron bien. O sea, eso habla de que las embarazadas es un grupo de alto riesgo, que hay que considerarlo, no tan extraño como a veces la gente pensaría, ¿no? De que hay que tener mucho cuidado y por eso son las recomendaciones que a veces el sector
salud no nos hace, y a veces no entendemos de por qué a veces una embarazada no la dejan entrar a una tienda o a un lugar conglomerado de gente por el mismo riesgo de que pueden, pues una persona susceptible. Jorge, ¿cómo estás? Yo sé que estás ahí en el Doctor, no sé qué tanta relación haya en el OCA, estoy seguro que sí, en cuestión de manejo de volumen de pacientes pediátricos, pero no sé si coinciden más o menos con las estadísticas o no. Y otra segunda pregunta, me gustaría saber si ha cambiado mucho esa curva que mencionamos del inicio de que no había pocos pacientes, y no sé si en estos últimos días haya cambiado o haya modificado, o se mantiene prácticamente igual. Sí, gracias, Héctor. Mira, déjame compartirte algo desde el principio del aviso de la pandemia, particularmente Doctors Hospital y la dirección se desmarcó como un hospital COVID. Entonces, prácticamente no teníamos acceso, o sea, no que no hubiéramos tenido, si hemos tenido nacimientos, no tengo yo el dato estadístico tan franco, pero lo que quiero decirte es que no recuerdo ningún caso y estuvimos pendientes en la terapia. Prácticamente el hospital, de alguna manera la política fue referir algo a OCA Hospital, que también en el tema de los niños, yo creo que la casuística o la estadística se repite mucho. Nosotros fuimos estudiando mucho el comportamiento primero de Asia, después de Europa, España e Italia, que fueron los países más golpeados, pero la estadística es más o menos la misma en cuanto al tema hospitalario. En el equipo de consultorio que estamos aquí en el centro médico está con nosotros Gaby Cantú, neumóloga, pediatra, y ella prácticamente nos estaba manteniendo un poquito más al tanto de las casuísticas de los casos que sí reportaban en el materno infantil, de la comunicación de los neumólogos que ellos tenían. Pero sí te tengo que decir que prácticamente si se llegaba a diagnosticar en urgencias como parte del triage, ahora es que llega un pequeñito urgencias por gastroenteritis. A mí me tocó internar un bebito de 3 meses con una gastroenteritis aguda, y le querían hacer todo el protocolo, ¿verdad? Generando cierta molestia en la familia porque tú dices, oye, no tiene COVID, está en mi casa, ¿por qué hacerle todo el protocolo? Bueno, precisamente para proteger el riesgo de contagio o no meterlo en un área común de pediatría, niños que pudieran tener diagnóstico. Porque particularmente los niños, y lo vemos aquí en la consulta, hemos tenido, me voy a detener un poquito porque honestamente no tenemos estadística, no, al paciente que se refiere, de hecho pasó una jovencita con una apendicitis de 11 o 12 años que por urgencia se ingresó, se internó, pero cuando se dieron cuenta que la prueba de antígeno salió positiva, estaba esperando cierto grado de ayuno para operarse, se refirió casualmente al Hospital Muguerza a cirugía porque no la iban a operar aquí. Digo, lo permitía la circunstancia. Y en el ámbito de adultos sí ha habido casos de adultos, pero se anexó un área extrahospitalaria aquí en una estancia externa en donde sí, en el pico máximo de la pandemia, ahora los meses de enero y febrero, sí se veían adultos, pero nada de terapia intensiva pediátrica, prácticamente ningún caso administrativamente era atendido. Lo que sí quiero compartirles es que hemos tenido muchos pacientes aquí en el grupo pediátrico y es más o menos en la estadística de los pediatras aquí en el centro médico, en donde ves al pequeñito con un cuadro gripal, un cuadro de gastroenteritis, o esas fiebres en los niños que sospechas, sobre todo en los meses de otoño, invierno, que puede tener una virosis que estadísticamente han bajado mucho, y al tercer día te hablaba el papá que se había empezado a sentir mal, o que inclusive el sábado que estuvo aquí en el consultorio no te dijo, pero que él se sentía mal, y el lunes o martes
te reporta así como que en cortesía, ¿verdad? Cuando debió haberte avisado antes, a pesar de que les preguntamos aquí en el protocolo del consultorio, dice, oye, ¿sabes qué? Si me sentía mal, me hice la prueba y estoy positivo y te llevé el niño 3 días antes. Seguramente el pequeñito podía tener ahí alguna virosis, pero síntomas inespecíficos. Particularmente en mi experiencia, sí he tenido, yo creo que unos 4 casos que se pudieron confirmar porque eran escolares, en donde los padres, alguno de los dos o los dos padres cursaron con COVID en forma conservadora, manejo ambulatorio en casa, y realmente los adolescentes, porque eran adolescentes de 9, 11 años aproximadamente, pasaron como un cuadro gripal, sin complicación alguna, sin secuelas ni nada. Entonces, concretamente como hospital, realmente no tengo estadísticas, no los manejamos, mi consulta privada tampoco, no he tenido ni siquiera que referirlos a otro hospital, pero sí creo que hemos dejado o hemos tenido inadvertidamente muchos pacientes asintomáticos que hoy día, ojalá y se protocolizara un poquito más, que seguramente hablaremos después de eso en el regreso a clases. Digo, hay mucha casuística ha sido muy benigno en pediatría. La incidencia yo creo que se repite mundialmente. Las complicaciones seguramente hay alguna comorbilidad en algunos pacientes, pero yo estoy más preocupado por esos pequeños asintomáticos que no nos damos cuenta y que así como vienen al consultorio van a ir a una escuela. Es correcto. ¿Va? Sí, bueno, pues digo, déjame preguntarle algo al doctor Reyes, porque por lo que veo el doctor dijo, yo no quiero ser centro de COVID y vamos mejor a referirlo. Y me acuerdo que en el Hospital Ángeles, el doctor Reyes aquí está y nos puede comentar, al contrario, yo creo que no estoy 100% seguro, pero creo que fue de los primeros en montar ahí un módulo cuando inició la pandemia, un módulo afuera del hospital en urgencias para hacer un escrutinio intenso de los pacientes que llegaran, y se promovió como un hospital COVID, o sea, al contrario, o sea, lo que hizo Doctor dijo, ¿saben qué? Yo me voy a preparar exclusivamente para recibir pacientes COVID, y bueno, se arreglaron ahí la infraestructura, piso, etcétera, pero creo que ahora ya no. Entonces, no sé si el doctor Reyes me quiera comentar un poco cómo está la situación ahí en el Hospital Ángeles Valle Oriente. ¿Quiere quitarle el mute, doctor Reyes, a su micrófono y a ver qué me puede comentar un poco del Hospital Ángeles Valle Oriente? Gracias, Héctor. Buenas noches a todos. Bueno, les voy a platicar un poquito esta situación que hemos vivido en el Hospital Ángeles Valle Oriente, nuestra experiencia acerca de la atención de los niños en esta época de pandemia. Como bien dijo Héctor, en un inicio, la verdad es que tenemos un director muy visionario. El doctor Mesta se adelantó y antes de que empezara todo este revuelo, mandó a hacer una área que obviamente después fue agarrando forma, pero se hizo una área climatizada y aislada fuera de urgencias, donde se iba a hacer el triage inicial para los pacientes, porque el doctor ya veía venir esta situación con los pacientes COVID. Entonces fue el primer hospital donde se hizo esta carpa destinada para valorar a los pacientes COVID fuera del hospital. Y también mandó a cerrar todo el segundo piso del hospital, lo cerró y lo adaptó para hacer un sistema aislado. El segundo piso del hospital tiene circulación de aire diferente al resto del hospital, o sea, se preparó para recibir pacientes COVID. Pero en el proceso de preparación, ya que ya teníamos todo realmente, pues ustedes saben que el Hospital Ángeles Valle Oriente es un corporativo, pertenece a un corporativo, son 28 hospitales en la República, y se decidió que el hospital fuera un hospital libre de COVID, ya con su área de triage y el segundo piso preparado para eso. Pero entonces, pensando en la seguridad de la atención del resto de las especialidades,
se designó a ese segundo piso como un área de transición para poder funcionar adecuadamente. Es decir, paciente que llega sospechoso de COVID no se revisa en emergencias como tal, sino se revisa en la carpa. Una vez que ya se hizo ese triage inicial y se decide que el paciente puede internarse tomándole una prueba PCR para diagnosticar COVID, entonces ese paciente se pone en el área de segundo piso, que se denominó entonces ya un área de transición, esperando su prueba para poder decidir si se sigue quedando en el hospital o si se puede, o si sale positiva la prueba, se traslada a un hospital declarado COVID. Entonces, nuestro hospital es un hospital, primero para empezar, no vemos ningún otro paciente más que pacientes privados. No se ven pacientes de instituciones ni nada de esto. Es un hospital que se declaró libre de COVID y tiene este protocolo muy estricto, ¿verdad? Para atender a los pacientes. Si están en espera, si están sospechosos de COVID, se hace un traslado de la carpa a otros. Y si el paciente está transitoriamente mientras se recibe su prueba, se queda en el área de segundo piso, que se denominó área de transición, y de ahí ya se decide para dónde se va a ir a hospitalizar posteriormente. Esto da pues una seguridad en el manejo. La única situación que tuvimos fue al principio, precisamente, el primer paciente que se diagnosticó con COVID niño fue ahí en el hospital. Fue un paciente que ingresó por emergencias con una bronquitis. El paciente tenía datos de antecedentes de ser asmático, etcétera. No tenía antecedentes de haber viajado, no tenía antecedentes de otra cosa, y se ingresó en esa ocasión el paciente como una bronquitis. Estando ya hospitalizado, sale la prueba de COVID y sale positiva. Y ese paciente se trasladó a uno de los hospitales declarados como hospitales COVID. Fue el único paciente que se ha diagnosticado y que se ha trasladado a otro hospital, que fue al inicio de la pandemia, en mes de, si no estoy equivocado, en mes de marzo, abril del año pasado. Y fuera de ahí, sí tenemos, les puedo decir con toda seguridad que no hemos tenido ningún otro paciente diagnosticado con COVID en el hospital, niño, ¿sí? Todos siguen este protocolo, ingresan al área del segundo piso de transición, se recibe su prueba y se pasan al tercer piso, donde se atienden los pacientes pediátricos. Y no hemos tenido ningún caso. Obviamente, el comportamiento de la consulta pediátrica fue muy caótico, digámoslo así. Miren, de estar viendo un X número de pacientes, póngale 500 pacientes al mes, ¿verdad? A partir del mes de marzo se cayó la consulta en un 70% en urgencias. O sea, teníamos solamente un 30% y hubo meses, específicamente el mes de mayo y junio, que prácticamente el 80% de la afluencia se bajó. No teníamos consulta y ustedes lo pueden ver. Los pacientes pediátricos desaparecieron del mapa. En relación a los recién nacidos, todo el año pasado y hasta lo que va de ahorita hemos tenido 20 pacientes mujeres embarazadas que han salido con prueba COVID positiva. Esto es, acuérdense que nosotros pedimos la prueba de COVID para atender un parto o una cesárea. Cuando llega la paciente de urgencia y que no trae su prueba, se atiende, ¿verdad? Y se pasa al área de transición, que es el área que están en espera de la prueba. El paciente recién nacido se aísla también hasta que tengamos la prueba. Bueno, pues de que se inició todo este protocolo hasta ahorita hemos tenido 20 pacientes con positivo. Ninguna mujer ha sido sintomática, todas han sido pacientes que se les detectó el COVID en la prueba de tamiz. Y sus bebés, ninguno presentó ninguna alteración respiratoria de ningún otro tipo. Todas las mujeres se fueron a su casa antes de que terminara su periodo de paquete. O sea, en cuanto tenían la prueba,
fueron dadas de alta a su domicilio. Nadie se fue a otro hospital. Y los bebés, ninguno tuvo complicaciones, recién nacidos. Ese es el comportamiento que hemos tenido. También en pediatría, lo que hemos observado ahora, en esta etapa de pandemia, es que los pacientes pediátricos que llegan a emergencias llegan por padecimientos realmente más importantes, ¿verdad? Hemos tenido que el número de pacientes que se ven, aunque sean pocos, son pacientes que ameritan más la atención de emergencias. Hemos tenido apéndices complicadas, perforadas, hemos tenido gastroenteritis que llegan en fase ya de deshidratación importante, etcétera. O sea, la gente se ha esperado de más para atenderse y para atender a los niños, y esa es una situación derivada de esto que estamos viviendo. Yo creo que tu comentario es muy importante, Roberto, porque mucha gente piensa que hay cosas que siempre se pueden esperar, y el dolor abdominal, la cefalea, cosas que nos avisan que algo puede estar mal, deben ser atendidas lo más pronto posible, y yo quisiera que la gente que nos está escuchando no escatimen acudir a las salas de emergencia de nuestros hospitales, porque todos tenemos protocolos de protección. Hay gente que no se quiere ni acercar, pero anda en fiestas o reuniones, que es ahí donde se contagian realmente. Los hospitales han hecho cortes muy especiales y cuidadosos para proteger a todos, si no nadie pudiera estar trabajando. Entonces sí es importante que el público en general entienda que cuando el paciente está enfermo, requiere la atención, hay que llevarlo, que no tengan miedo, se les va a cuidar en cualquiera de los hospitales que acudan, protegiendo su salud y centrando la atención en el paciente. Porque sí, a nosotros también nos ha tocado ver pacientes con apendicitis complicadas. Tuvimos un paciente que llegó al 4º día de evolución, tuvieron que cortar un segmento de colon, cosas que no deberían de haber pasado, ¿verdad? Y a la pregunta a los familiares, ellos tenían miedo de ir a las salas de los hospitales. Realmente los hospitales son seguros. Ok, sí, me gustaría hacer ahorita un pequeño resumen para que la gente más o menos sepa cómo está la situación. Ahorita, hospitales COVID, estamos hablando que sería el Hospital San José y el Hospital Muguerza Alta Especialidad. No sé cómo está la Conchita y no sé cómo está el Doctors. Si llega un paciente que se sospecha de COVID, muy probablemente pues, no va a traerse una prueba positiva, o en caso que ya la traiga, en los hospitales, estamos hablando de niños, ¿no? Digo, exclusivamente, porque ya va a haber gente que va a tener algo diferente. ¿Esos pacientes se refieren a un hospital COVID o se quedan ahí en el hospital? Por ejemplo, en el Christus Muguerza, el alta especialidad recibe pacientes COVID. No sé qué pasa, por ejemplo, en la Conchita. Si llega un niño con fiebre o que el papá tuvo posiblemente COVID o tiene una prueba positiva de COVID se hace un examen y el paciente o el niño probablemente pueda ser un caso de COVID, ese paciente, y bueno, y se requiere internamiento, obvio. ¿Ese paciente se ingresa a la Conchita o se refiere al hospital alta especialidad? No, sí, la mayor parte de hospitales de Christus Muguerza fueron hospitales o son hospitales COVID. Ok, perfecto. Específicamente aquí en Conchita, durante muy buena parte del año pasado, finales de marzo a diciembre, en Conchita tuvimos un área fuera del hospital, vamos a decir, parecido a la carpa que tiene el Ángeles, pero en un área que tenemos en el centro médico completamente separada del resto, que la denominamos Centros de Enfermedades Respiratorias Agudas. Y ahí se estuvo dirigiendo toda la población que venía a consultas por problemas respiratorios, fiebre, gastroenteritis, etcétera, ¿no? Ahí se estuvieron viendo la mayor parte de pacientes que se estuvieron manejando con eso, salvo que requirieran alguna situación de urgencia que llegaran muy graves. Delimitamos un área en urgencias para atenderlos. La verdad es que esperábamos mucho movimiento a como se veían las cosas en aquel momento, pero como lo comentó el doctor Roberto Reyes, ahorita la consulta y la pediátrica se cayó completamente en buena parte del año pasado, ¿no? Nosotros tuvimos una disminución como del 60%, que se mantuvo un pico de bajada en todo, internamientos, consultas, etcétera, en abril. Luego mayo un poquito mejor y ya empezó a mejorar después de junio.
pero realmente la consulta que tuvimos en Conchita por enfermedades respiratorias fue muy baja durante todo el año. Entonces, en diciembre tomamos la decisión de reconvertir el área de urgencias, ¿sí? Cerrar esa área porque la teníamos inicialmente, vaya, la teníamos destinada para otras cuestiones. Reconvertir urgencias y ahorita es como está funcionando. Nosotros tenemos ahorita en urgencias 2 áreas separadas, una para enfermedades respiratorias, fiebre, etcétera, y otro para el resto de pacientes. Y si un paciente pediátrico llega con síntomas de fiebre, síntomas respiratorios o gastroenteritis, pasa a esta área que le denominamos CERA. Se hace una evaluación. Como te digo, la mayor parte de los pediátricos no se han tenido que internar, pero si se tuviera que internar, sí se queda aquí en el hospital. Tenemos un área dentro del hospital que incluye hospitalización y cuidados intensivos, y tenemos un cunero también dentro del área COVID para estos pacientes. Es un área pequeña, no es muy grande, no es todo el hospital como sucedió con el San José, pero sí tenemos esa área. Igual lo tiene el Hospital Sur, igual lo tiene Clínica Vidriera dentro del grupo aquí en Monterrey. O sea, los 4 hospitales grandes aquí en Monterrey son hospitales COVID. Ok, digo, eso es yo creo que es lo que me gustaría, o más bien era la razón de la pregunta. La gente que tenga dudas y decir a qué hospital voy a ir, si en caso que, bueno, lo que más molesto pudiera ser una gente es que llegue a un hospital y que te diga no te puedo atender ahí y vete a otro lado, ¿no? La gente se siente hasta mal, ¿no? Entonces el Christus Muguerza, dentro del Muguerza Sur, Conchita, Vidriera y obvio que la alta especialidad, si un paciente tiene un caso posible y que se requiere internamiento, lo más probable es que se vaya a quedar en ese hospital para que la gente se quede tranquila. En cuestión del Doctors, yo creo que también está igual. Si hay un paciente que se sospeche o algo, no sé si ya cambió o lo tengan que referir a la OCA o a otro hospital, o si los aceptan ahí en el Doctors. Perdón, sigue siendo la misma postura. Mira, ahí ahorita, bueno, vale la pena. Digo, no lo quiero hacer como para que la gente no vaya ahí, pero no, es bueno yo creo que es bueno que sepan. Digo, estamos hablando de pacientes que requieren internamiento, porque puede ser que a lo mejor tengan una influenza o tengan una neumonía por bacteriana o algo. La mayoría de las veces ¿cómo te diré? El resultado para ver si es positivo o no se va a tardar. Entonces, no quiere decir que con eso la gente no vaya a acudir ahí al doctor o a tu consultorio. Estamos hablando de pacientes que van a requerir un internamiento, ¿no? En ese aspecto. Sí, definitivamente. Mira, yo quiero destacar que cuando se autoriza ya la utilización de la prueba de antígenos para diagnóstico, que eso lo puedes tener en 1 hora, cambió mucho los manejos en las salas de urgencias, porque al principio de las pruebas de PCR, que en algunas instituciones se tardaban 24, 48 horas, era muy difícil tener en una zona de urgencias a un paciente que, aunque viniera por otro síntoma, por protocolo lo tenías que hacer y no poderle dar difusión. Por eso yo creo que la institución se desmarcó rápidamente en ese momento. Al principio lo cuestionamos, pero después nos entendimos que podía ser un hospital que podía seguir viendo politraumatizados, cirugías generales, obstetricia, etcétera. Ahorita cabe destacar que también sí hemos tenido pacientes obstétricas que llegaron en trabajo de parto, se les atendió, se incluían a la atención. También tenemos un cunero especial para ellos. A este hospital lo que les sobran son espacios, entonces sí se pudo destinar un área, y también la corta estancia con buena evolución y ninguna incidencia neonatal. Nada más para enfatizar también el hecho de que si llega una paciente en necesidad imperiosa de atención, por lo menos en el área obstétrica y del cunero, bueno, se les atiende con ciertas condiciones. Pero sí te digo, hay un antes y un después, ahora que está la prueba de antígeno, que puede tener algún margen no tan concluyente como la PCR, pero que sí te permite tener una dinámica diferente. Y si hemos tenido, hay un área específica en pediatría que de repente si se satura el servicio de urgencias, que de repente entre el accidentado, el niño con gastroenteritis, de alguna manera otros siniestros, se sube con la prueba de antígeno negativa, se hospitaliza con ciertos cuidados en un área de pediatría especial,
y solo si se confirma PCR positiva se traslada. Pero sí se puede atender, y hoy la prueba de antígenos, te digo, nos abre mucho más rápido la posibilidad de tener una primera evaluación, porque te digo, son el niño que se quebró el codo, ¿verdad? Y necesita una cirugía ortopédica. Bueno, ese lo ingresas, lo atiendes, le quitas dolor, etcétera, y ya después, si está PCR negativo, se hace todo su funcionamiento. Pero sí, prácticamente yo le diría que aquí se puede atender prácticamente a toda la consulta o atención pediátrica ya con el advenimiento de la prueba de antígeno, u otras veces las cirugías selectivas. Sí, pues es un protocolo como en todos los hospitales, que si vas a tener una cirugía electiva, pues tengas tus pruebas previas. Pero la urgencia sí se atiende, y con la prueba de antígeno finalmente se resuelve la fase aguda y eventualmente se decide trasladar. Caso concreto, esa niña de apendicitis que se pudo trasladar. Ok. Doctor Estrella, yo tenía la idea de que el Hospital Zambrano lo refería al Hospital San José. Creo que también Mira, eso ya cambió, ¿no? O sea, ya mira, cuando tienen siempre se ha atendido a todos porque nuestra atención es centrada en el paciente. A nosotros no le vamos a preguntar si viene o no viene enfermo de COVID. Se le atiende lo que tenga que hacer, se le hacen las pruebas de escrutinio. Si se le resolvió su problema en las primeras 24 horas y sale positivo, entonces se valora si se puede trasladar o no. Si el paciente, por ejemplo, una fractura, como dice el doctor, mañana se va y ya salió positivo, pues ya no lo refieres, ¿verdad? Todo es centrado en el paciente. Hemos sido muy cuidadosos, nuestros hospitales son privados, no compartimos salas, tenemos salas especiales y en el mismo hospital se pueden hacer cortes. Nuestro hospital Zambrano generalmente se ha dedicado a ver no COVID, pero si llega un paciente se le atiende. Tuvimos una paciente en el Hospital San José que llegó pariendo y no era COVID y se atendió, ¿verdad? Y se trasladó después al Zambrano. Entonces, todo es cuestión de la urgencia y la necesidad del paciente. Nosotros siempre buscamos la seguridad del paciente ante todo, porque nuestra atención está centrada en ellos. Siempre lo platicamos con la familia, siempre platicamos los riesgos, sobre todo en las mujeres embarazadas. Hay temas álgidos, pero siempre se le explica y son situaciones consentidas bajo explicación. Se les explican los riesgos, los beneficios y las alternativas, y el paciente tiene derecho a elegir, ¿verdad? Pero si el paciente está inestable y no se puede movilizar, se le atiende ahí. Ok, digo, bueno, yo creo que es importante que la gente sepa y podemos sacar una pequeña conclusión de que hay hospitales, prácticamente todos los hospitales van a recibir a algún problema de salud, y ya posteriormente el caso en sí se tiene que ser más individual, ¿no? Digo, puede haber casos muy sencillos que, a pesar de que se requieren un internamiento, pues a lo mejor puede ser que en ese momento tengan un aislado, que a pesar de que no sea un hospital declarado como COVID, pues probablemente el manejo va a ser más individualizado al paciente y probablemente se vaya a adaptar o algo, y probablemente vaya a durar 12 horas o 24 horas, se puede ir a su casa sin ningún problema. Digo, para que la gente no se sienta así como que si este hospital no recibe pacientes con COVID, me van a andar transfiriendo a otro lado y me ven como alguien muy así. Digo, para que esto ha cambiado mucho, digo, estamos hablando de cuando inició la pandemia hasta el día de hoy, los protocolos. Ustedes son jefes de departamento, estoy seguro que han de haber recibido memos de todas las políticas que se han cambiado de estrategias. Antes se pedían antígenos, ahora se piden PCR, ahora si te da COVID, porque ya hay un gran porcentaje de la población que ya ha estado en contacto con COVID, quizás ya un PCR ya no funcionaría, o ya no me le hacen una prueba de anticuerpos, si sale negativa, pues a lo mejor le hacen una PCR, o si sale positiva, pues ya no se van a la PCR. Entonces, yo siento que ha cambiado mucho, digo, ustedes saben más que yo en ese aspecto, que los protocolos han cambiado. Cada vez van a haber más gente positiva, eso es una realidad. Anteriormente nosotros no veíamos, digo, yo también hablo de manera muy particular, casi yo no veía niños enfermos positivos con COVID, con papá o mamá positivos, pero ahora estoy viendo más niños positivos con mamá o papá positivos. No sé si porque ahora hay más casos, no sé si porque ahora los papás se animan a tomarle al niño un examen. Obvio que son niños que les va muy bien, son niños asintomáticos, pero
ustedes pueden voltear a un lado o pueden preguntar por a una amistad o algo, estoy seguro que ya tuvo COVID. O sea, realmente ya la pandemia está muy bien establecida y es muy común que alguien se contagie, ¿no? Ahorita estamos en una etapa donde prácticamente te puedes contagiar en cualquier lado y ya nos está afectando un poco a ver niños un poquito ya más común ver niños que están saliendo positivos. Aquellos niños que papá y mamá estaban positivos, el niño empezó con un cuadro gripal, la mamá se asusta y le hacen un examen y salió positivo. Entonces, esa era una de las razones por las cuales quería yo tratar de platicar con ustedes para ver si el hecho de empezar a ver un poquito más niños que están saliendo positivos, si estaba influyendo en la cuestión de la incidencia de hospitalización. Y prácticamente yo creo que podemos concordar todos que es muy equiparable a la estadística a nivel mundial lo que estamos viendo en nuestra localidad. Esos síndromes inflamatorios polisistémicos que reportan no los estamos viendo. Todavía nos falta mucho por estudiar eso, pero muy probablemente lo que vaya a pasar es que nos vayamos a mantener exactamente igual que en la literatura. Para que la gente se quede tranquila. Estamos hablando de hospitales privados. La gente me preguntaba, oye, ¿por qué no vemos la cuestión de los hospitales públicos? Digo, hay mañaneras, hay conferencias de prensa del sector salud que les pueden dar una información más. Estoy segurísimo que si hubiera una incidencia grande de hospitalizaciones o fallecimientos a nivel del área pediátrica, estoy seguro que nos lo informarían para que no se sientan todos que nos están ocultando estadísticas. La verdad es que cuando fallece un niño, incluso en el medio privado, desafortunadamente la comunidad médica somos muy unidos y nos enteramos, ¿no? Cuando un niño fallece por un caso de COVID o algo, muy probablemente nos vamos a enterar todos porque no es común que suceda y son casos excepcionales. Entonces, siéntanse tranquilos la gente que nos escucha en relación a la cuestión de las hospitalizaciones. Para cerrar, me gustaría si pueden comentar un poquito, porque tenemos una plática el próximo jueves, y aprovechar a la gente que nos está escuchando, tenemos una plática en relación a los protocolos que van a seguir las escuelas. Es un protocolo que ya se están estudiando, ya está bien establecido a nivel internacional y se está equiparando aquí a la población en Nuevo León. Desafortunadamente, por cuestiones de otro tipo, no se pudo dar luz verde para que los niños pudieran regresar a la escuela, pero sí va a ser interesante que la gente conozca cuáles son los protocolos que se van a seguir, bien establecidos a nivel internacional y están equiparados aquí a la comunidad médica. Entonces los invito para que el próximo jueves estén sintonizándonos, estaremos platicando muy, muy estrechamente. ¿Cuál sería su recomendación en cuestión o si pueden darme una opinión en relación a si los niños deben regresar a la escuela o no, o si se deben incorporar? Hoy salió en las noticias que mañana el gobierno va a ampliar un poquito esa edad para que los niños puedan entrar a un establecimiento público donde estaban de 10 años, lo bajaron a 6 años, que los adultos mayores puedan estar un poquito más horas, que las embarazadas se considerara, etcétera. Yo siento que se está abriendo un poquito más las estancias infantiles tipo negocios de fiestas infantiles, las abrieron para que puedan accesar con un aforo de 30%, etcétera. Entonces, se ha hablado mucho del famoso huracán del COVID, donde se juntan, que la gente se relaja, que las nuevas cepas que están existiendo, etcétera. Entonces, no sé si quieran darnos una opinión o algo en cuestión de si deben de regresar los niños a la escuela o cómo están viendo eso de la incorporación a la escuela. Mira, quizás no seamos los más expertos, lo que sí hemos podido observar es que van lentos. Mover el elefante blanco de las escuelas requiere de una capacitación, de verificar filtros de aire, de verificar entradas y salidas. Yo no he visto nada, no se ha mencionado nada a nivel estatal. Los niños afortunadamente aprenden rápido. Aprenden más rápido que los adultos. Cuando la epidemia de influenza, todos sabían estornudar en el codo, los adultos no. Entonces no me preocupan tanto los niños, sino me preocupan los adultos que van a cuidar a esos niños y qué poblaciones se vayan a abrir. En otros países como el Canadá, por ejemplo, se ha visto que la población de mayor riesgo de transmisión está entre los 20 y los 40. Por eso las escuelas, universidades las tienen todavía cerradas y los niños más pequeños han ido escalonando, entrando a la escuela. Yo creo que va a depender mucho de cómo el gobierno del estado proteja a los maestros. Ojalá, así como vacunaron en primera línea a los médicos, también vacunaran a los profesores. Pero ustedes saben, el tema de las vacunas es álgido. Todavía no está nuestro estado protegido.
no tenemos un sustento fuerte para permitir que la población llegue de bonche toda la escuela a trabajar. Yo creo que las escuelas deben de irse preparando. En TechSalud ya hay profesionales que están trabajando en eso para poder apoyar a las escuelas a cómo hacerlo bien. Una muestra, digo, así a los profesionales de la salud, que se supone toda la vida nos hemos cuidado, nos costó trabajo, pues imagínate a la población civil, que no tienen el concepto de la seguridad, de la transmisión como en otros países. Creo que nuestro país adolece de esa protección a las escuelas. Creo que la mejor forma de apoyarlos es hacer grupos de apoyo de médicos que podamos ir a las escuelas y apoyar a los profesores y enseñar a los niños a cómo hacerlo mejor. Si quieres comentar algo, Jorge, Raúl. Yo creo que esta cuestión de las escuelas, yo lo veo desde este punto de vista. A lo mejor nosotros no tenemos todo el panorama. Que nosotros a lo mejor nos enfocamos, digo, yo tengo 2 niños, uno de 6 años, uno de 1 año y medio, el chiquito todavía no va a la escuela, pero pues yo veo desde el punto de vista de la escuela donde tengo a mi hijo, pero quizá no tenemos todo el panorama completo de todas las escuelas, ¿sí? O a lo mejor habrá que diferenciar entre escuelas privadas, escuelas públicas, y como dice la doctora, qué capacidad tengan de tener la preparación adecuada, y no solamente de la infraestructura, sino también de la educación, de la seguridad para los maestros, etcétera, para poder hacerlo. Igual cito nuevamente a la doctora Estrella en que vamos atrás, ¿sí? Hace 2, 3 días sale protocolo nuevo del CDC de que la gente ya vacunada se puede reunir en espacios cerrados, sin cubrebocas, etcétera. Y lo platicaba con una infectóloga el día de ayer y pensábamos más o menos igual que, digo, a lo mejor lo veo muy adelantado, pero la población en Estados Unidos tiene un mayor porcentaje de gente vacunada y eso es muy diferente. Aquí, pues ya lo dijo la doctora, las vacunas son un tema álgido y vamos muy atrás en ese aspecto. Entonces, también esa parte de la vacunación para mí es piedra fundamental en la parte de cuándo se abren las escuelas, cuándo pueden acudir los niños, etcétera. E igualmente, el pensamiento es similar, no tanto por la protección a los niños, ya lo acabamos de mencionar todos nosotros, que agraciadamente en la población infantil la enfermedad no se comporta tan severamente. Digo, sí hay sus casos, pero no es la mayoría como en los adultos. Pero ¿qué va a pasar con esos adultos? ¿Qué va a pasar con las maestras, los maestros? ¿Qué va a pasar con los familiares que viven con ellos y cuidan? Digo, hay una serie de toma de decisiones que hay que tomar, que hay que ver, perdón, si viven con sus papás, que ya son personas vulnerables, mayores de 65, etcétera, ¿no? Hay toda una cuestión. Los maestros querrán regresar no estando vacunados. Hay una serie de interrogantes que yo creo que se nos van a plantear y bueno, se le va a plantear al gobierno estatal en las siguientes semanas, porque también la presión cada vez es mayor y no estoy hablando de presión social, sino que también vemos y vamos a empezar a ver si es que no empezamos ya a verlo, situaciones psicoemocionales en nuestros pacientes, en nuestra población infantil, que sí la están viviendo. O sea, les cambiamos completamente la jugada. Así como nos la cambiaron a nosotros, a ellos también. Y todavía yo creo que no tenemos, vaya, una medida de qué tanto efecto va a tener eso en los niños que ya habían estado, y voy a citar el ejemplo de mi hijo, él tenía 6 meses con sus compañeros de escuela en el kinder y dejó de verlos, ¿sí? De cortón dejó de verlos y todos estos meses se le ha pasado diciendo que los quiere ver y que los quiere ver, etcétera, ¿no? O sea, sí hay una necesidad también social. Si nosotros la tenemos, ellos también. ¿Qué tanto impacto va a tener eso? Pues yo creo que lo vamos a ver también en los siguientes meses y a lo mejor muy a corto plazo. Pero yo creo que es poner la situación en la balanza como pienso que el gobierno estatal acertadamente lo ha hecho y aunque hemos tenido picos de casos, se ha mantenido más o menos no tan alto como en otros lados, pero es complicado.
porque vuelvo al punto en que es difícil ver todo el panorama desde el punto de vista de una persona o de un grupo de médicos, etcétera. Yo creo que habría que ver todo el panorama completo porque esa toma de decisiones, al final de cuentas, el gobierno del estado la va a tener que hacer en general, o sea, para todos. No va a poder seccionar, pues a estos sí y a estos no, etcétera, ¿no? Va a tener que hacer algo de esa forma. Sí, Entonces, claro. yo siento que va a ser algo complicado y sí comparto la idea de que nosotros como personal de salud, como médicos involucrados en esto, sí tenemos que apoyar a quien tengamos que apoyar para la toma de decisiones con esto. Lo que sí se ha visto es de que ya hay mucha gente que está haciendo sus mini escuelas, ¿no? De ir a la casa del vecino donde van 5 o 6 gentes. Eso lo hemos estado viendo y sí hemos visto pues de que les hablan de que el fulanito tuvo y que entonces se bloquea todo. Yo creo que como todo vamos a tener que ir caminando juntos y apoyando al sector educativo. Afortunadamente, Internet llegó para quedarse y la educación a distancia llegó para quedarse, pero sí, como tú dices, el impacto psicosocial es amplio. El lenguaje se ha ido retrasando. Yo no sé si lo hayan visto ustedes a la hora de hacer el Denver, cómo vemos que los niños están hablando más tarde, están movilizándose más tarde. El impacto no lo podemos medir ahorita, pero quizá a la vuelta de un tiempito más, sí vamos a tener que trabajar mucho en eso. Pues sí, yo creo que todo temprano tenemos que regresar. El gran incógnita es cuándo. Si nosotros lo vemos, digo, con colegas o gente que dice yo quiero que regresen y hay gente que dice yo no quiero que regresen. Digo, está muy polarizada la opinión y nunca vamos a llegar a un consenso y la decisión se va a tener que tomar. Eso es una realidad. El gran miedo que da es que, bueno, que cuando se junte toda la gente, pues vaya a haber otro pico de casos, que eso pues no lo vamos a saber. Las excusas que se dan, o bueno, los argumentos es que el ambiente en las escuelas en los niños es poco probable que se contagien. En Estados Unidos recuerden que ya empezaron a regresar a la escuela en muchos lugares, pero igual hay maestros que están enfermados por los que los niños han regresado a la escuela. Y la otra es que la gente piensa que al momento de regresar a la escuela ya también le estás dando luz verde para la cuestión social, ¿no? Que creen que ya se incorporan, ya porque van a la escuela, pues ya ahora sí se pueden juntar de manera extracurricular o en otras actividades fuera o extraacadémicas, y es donde se ha visto que son los mayores contagios. Pero bueno, es una plática que yo creo que nos tardaríamos mucho en podernos poner de acuerdo. Yo creo que el tiempo apremia y me gustaría que cada uno se empezara a dar unas conclusiones de su parte y despedirse y a lo mejor dar una información de dónde se encuentran y pues, bueno, invitar a la gente que estén tranquilos. No sé si la doctora Estrella quisiera decirnos algo antes de retirarnos en esta plática. Perdón. Bueno, pues yo agradecerte tu público, sé que te sigue mucha gente, agradecer la oportunidad de transmitir esta información, pedirle a la gente que no baje la guardia, que se siga cuidando, que si bien no hemos tenido niños muy graves, sí hemos tenido niños enfermos, que no retrasen la atención por ir a los hospitales. Los hospitales después de un año están más que bien preparados para recibirlos y que se cuiden. Todavía no sabemos qué va a pasar con todos los que están vacunados. Hay gente vacunada que se ha vuelto a enfermar, entonces la vacuna no tiene todos pues no tienen los casos todos resueltos, ¿verdad? Creo que la seguridad se tiene que seguir haciendo y cuidando a nuestra población. En la medida que salgan, pues van a regresar el resto de las infecciones porque el aislamiento en los niños les ayuda mucho a no tener infecciones a esa edad. Pero creo que la vida va a seguir adelante como han sido todas las pandemias a través de la historia y que tenemos que seguir educando y seguir apoyando y seguir visualizando el futuro porque el futuro se construye. Entonces yo quisiera para los niños un futuro lleno de cosas buenas para ellos, pero siempre cuidándolos. Gracias, Héctor. No, hombre, nada, gracias, doctora. Jorge. Sí, gracias, Héctor. Pues mira, ahorita ya nada más para cerrar también,
como decía la doctora, y sí también nos tocó la epidemia de influenza y los niños aprendían rápido. A mí me preocupan también un poquito los adolescentes. Número uno, porque ellos se ven, todos son Avengers, todos son superhéroes, no les pasa nada. Y sí, por naturaleza, rompen muy fácilmente las reglas y la fraternidad y chócale y todo eso, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí también tendría que haber una campaña educativa aún a ellos. Si quieres regresar, bueno, va a tener que ser bajo estas restricciones. Y los pequeñitos son un poquito más dóciles en un momento dado en, pues finalmente educarlos en ciertas distancias, el uso de cubrebocas. Rápidamente como anécdota, veíamos que estaba pasando en Europa, que ya también se había reactivado, pero también los espacios para tomar alimentos en donde te quitas el cubrebocas y finalmente ya quedas un poquito más expuesto. Digo, también va a tener que tener protocolizado eso a nivel de los espacios, digo, del recreo, de la alimentación, etcétera. Digo, sí hay mucho por hacer. Me parece muy interesante tu propuesta la próxima semana para estar presentes y ver qué hay al respecto y tratar de unificar a nivel de la información. Yo diría nada más como mensaje final que lo hemos estado haciendo aquí en el grupo desde toda la pandemia y cada vez había más evidencia en cómo mantener un sistema inmunitario personal con suplementación con vitamina D, vitamina C. Bueno, eso sí está en nuestro control. Eso sí creo que puede servirnos a nosotros y a todos nuestros pequeños estar debidamente suplementados a nivel inmunológico con todo el componente vitamínico que hay, tradicionalmente vitamina C, vitamina D, etcétera. Eso sí está en nuestro control y bueno, mandarlos fortalecidos a esos retos de exposición que inevitablemente vamos a tener. Raúl, si quieres comentar algo. Sí, pues muchas gracias nuevamente por la invitación, Héctor. Y realmente, en resumen, hay que seguirnos cuidando, seguir guardando la distancia, tratar de no estar en lugares públicos, usar el uso de cubrebocas. Y la otra cuestión que se comentó aquí es, ante la necesidad o la situación de alguna enfermedad, síntoma, etcétera, tengan la confianza de ir a consultar a cualquier hospital. O sea, ya se mencionó, pero los hospitales estamos todos preparados con las medidas de seguridad para que no haya contagios dentro del hospital. Recuerdo una comida con el jefe de la unidad de vigilancia epidemiológica de aquí del hospital, por ahí de marzo, y él me decía, doctor, el lugar más seguro donde vamos a poder estar en esta pandemia va a ser dentro del hospital. Y yo creo que así es. Digo, mucha gente en estos meses ha tenido temor de acercarse a los hospitales, temor de acercarse a los consultorios, pero han sido lugares seguros en todo este tiempo. Entonces, no debemos de dejar pasar las cosas y que lleguen a empeorar o que los pacientes, los niños lleguen en una situación muy catastrófica por tratar de evitar una ida a un consultorio o a un hospital. Yo los invitaría a eso y a tener confianza en eso y a seguirse cuidando. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Ahora que el doctor Reyes nos platique un poquito. Le tuve que quitar el micrófono porque le hacía un poquito de ruido, doctor Reyes, pero ahora sí, si quiere, lo puede activar. Su micrófono, doctor Reyes. Listo. Bueno, pues en relación a lo de las escuelas, ya nada más para terminar. Definitivamente ha sido catastrófico para los niños y para los papás de los niños, específicamente las mamás. La realidad es que, como dijo Raúl, no tenemos todo el panorama, pero es increíble cómo se han afectado a los niños y a las mamás de los niños. Y realmente nosotros no debemos de concretar nada más a lo que dijo, por ejemplo, la doctora Estrella tiene razón, el Internet, qué bueno que hay Internet y llegó para quedarse. Pero la realidad es que la realidad de nuestro país es caótica. Imagínense las familias que tienen 2, 3 niños y que deben tener 2, 3 computadoras y quién está al pendiente de esos niños. O sea, es un caos. La realidad es que debemos de hacer todo por convencer a las autoridades del regreso. Miren, la realidad
es que en los países como en Estados Unidos, yo ahorita me puse a investigar precisamente y me di cuenta que el CDC tiene ya un montón de artículos sobre todos los aspectos de seguridad para regresar a clases. Y, por ejemplo, aquí en Texas, desde septiembre del año pasado están abiertas las escuelas y ahí les dieron la oportunidad de escoger. ¿Quieren presenciales o quieren en internet? Precisamente porque inclusive en Estados Unidos se dieron cuenta de la problemática que tienen las familias para poder tener a 2, 3 niños conectados en internet. Entonces, les dieron la oportunidad de escoger si querían clases presenciales o no. Y obviamente el CDC dio los lineamientos para la distancia entre pupitres, si deben salir al recreo, si no deben salir al recreo, si debe de haber alimentos, si no debe de haber alimentos. Y ahí la situación, como sabemos nosotros desde el punto de vista médico, en la edad de 0 a 10 años, se supone que solamente el 0.5% de los pacientes se enferman. No estoy diciendo que se contagien, se enferman 0.5%. Entonces, 99.5% pueden tener cargas virales de diferente tipo y ser asintomáticos. Entonces, la realidad es que debemos de pensar que la responsabilidad ahí va a ser de las familias. Nuestro país, desafortunadamente, tiene una gama demasiado amplia, más que en Estados Unidos, pero podemos iniciar con las escuelas privadas y que haya un comité para valorar las escuelas públicas, porque si no, esto, aparte de la cuestión social y del problema para atender las necesidades dentro de los hogares, la cuestión emocional, como dijo ya Raúl, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo he estado viendo adolescentes con problemas emocionales serios. Niños, como dijo Estrella, con retraso en todo lo que puede traer la falta de socialización en un bebé. Entonces tenemos que pugnar porque realmente se reactive las clases presenciales o de alguna manera combinarlas, pero sí, yo creo que esto ya no puede seguir así. Desde el punto de vista inmunológico, ahorita los bebés están viviendo en una burbuja. Hay bebés que nacieron en marzo, ya tienen 1 año y están como en una burbuja literal. No quiero pensar qué va a pasar con esos niños el día de mañana cuando estén empezando a socializar. Vamos a tener más pacientes que el año del 19, yo pienso, ¿verdad? Entonces, por todo eso hay que apoyar que se reactive esto de las escuelas. Ese es mi comentario. Y les puedo pasar todas las referencias que estuve revisando, se las puedo compartir porque CDC tiene abordados todos los temas para la reactivación de clases. Sí, es todo un tema. Por eso vamos a hacer una plática completa. El CDC la sacó hace casi 3 semanas. Incluso muchas escuelas no le hacen caso al CDC, cada quien tiene su política. Y acuérdense que a nivel estatal en los Estados Unidos manejan pues tienen cierto poder, ¿no? Y muy independiente en relación al gobierno, por decirlo así, federal. Bueno, el tiempo se nos acaba. Yo quisiera agradecer a los doctores que estuvieron con nosotros. Yo les pido a la gente que busquen, si van al área del doctor, busquen al doctor Jorge Torres, al doctor Estrella en el área del San José, al doctor Raúl en el área del Cristus Muguerza Conchita o al doctor Reyes en el Hospital Ángeles. La verdad es que son muy buenas personas, si no, no se los diría. Si tienen alguna duda o algún comentario o incluso hasta alguna queja o algo, son personas muy, muy accesibles, la verdad. Si no, no se los diría y no los quiero comprometer, pero creo que ahora la misión o la forma de pensar de un directivo o de un responsable de un área ha cambiado mucho. Entonces, yo estoy seguro que les va a servir mucho si tienen alguna cuestión ahí, búsquenos personalmente. La verdad es que son doctores muy conocidos, los pueden encontrar en la red o algo, en sus redes sociales o algo, o incluso ahora en los directorios digitales. Yo nomás como petición, no abusen mucho de las consultas digitales. Ahora con todo el rollo han aumentado las consultas digitales y yo nomás quisiera decirles que la consulta presencial siempre va a ser base. O sea,
no, en los niños es muy difícil a veces hacer una consulta por medio de la cuestión digital. Entiendo que algunas circunstancias sí se pueden, se pueden obviar o se pueden sustituir, pero la consulta presencial en un niño es muy clave, muy importante. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Instagram. Estamos en nuestro canal de YouTube como Technology Project. Y los espero el próximo jueves con una plática en relación al regreso a las clases ahora con esta época de COVID. Soy el doctor Héctor G. y muy buenas noches a todos. Gracias a todos. Y saludos al doctor Marcelo, que a lo mejor ya se durmió, pero bueno, hasta luego. Buenas noches a todos. Estamos. Muchas gracias. Pueden visitar al doctor Marcelo Valdés allá en Saltillo, Coahuila. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Bye. Bienvenidos. Bye. Bye.